Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Em, Tenía unas dudas con lo del Abacus que le comenté ayer en Ah, ANES. sí, No sí, sé si dale, podía dale. mostrarlo. Sí, ¿Puedo compartir pantalla? sí, espera que malísimo. Espera que te encuentro. Sí, ahí está. Ahí comparto. Bueno, no sé si ahí se está viendo. Sí, se ve, ahí está. Sí, El problema era con las tensiones, con sigma X, sí. em, que no me queda equilibrado. O sea, ahí le muestro el diagrama. Este es el diagrama de sigma X. Sí. Eh, bueno, ya con el diagrama este se ve que la parte positiva, el área esta positiva es mucho más chica que la parte negativa y tomando los valores lo interpolé también en MATCAD como habíamos hecho en el Sí, TP2. pregunta, Sí, ¿el eje que tomaste, qué es un eje horizontal o un eje vertical? el eje vertical. Qué raro. Sí. ¿Sobre dónde? Mire, ahí le muestro, le muestro. Porque tracé un camino, esto que se pueden Sí. trazar. eh, Ahí está, esas secciones. Ah, está bien, en la mitad. Sí. Sí. Y agarré los valores que me tiraban en los nudos y lo interpolé en MATCAD como para calcular la resultante y sí, me quedan 60 Claro, 70 claro. toneladas. No, nada Claro. Te hago una pregunta. ¿Vos le pusiste los sí, dos apoyos dobles? ¿Los dos apoyos dobles? sí, sí, sí. No, porque vos está simplemente apoyada. Liberale un apoyo. Por eso está Ah, totalmente comprimida, porque está confinada. ok. Liberale un apoyo, vas a ver. Igual Bueno, bueno. lo que podés hacer, buenas noches, antes que nada a todos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Paula, hola a todos. No, lo que podés hacer antes porque tenés que, igual hacelo, para que te verifique que la suma de las fuerzas te tienen que dar igual la de tracción que la de compresión, pero lo que podés hacer es, ¿cuánto te daba esa integral? 60 toneladas, dijiste una cosa así. Sí, sí, 70. 70. Bueno, fíjate cuánto valen las reacciones horizontales en los apoyos. También. Tendría que ser eso, o un valor Ok. muy aproximado a eso. ¿Entendés por qué? Porque Sí, sí, esa sí, viga está sometida a flexión compuesta. claro. Entonces, las reacciones horizontales en los apoyos te tendría que dar un número Equilibrar, claro. tendría que darte un número aproximado a ese. Dale, está bien. Sí, porque Fíjate, después, sí, sí. El valor en el nudo de la reacción y es el valor. dale. Sí, sí, Te porque tienen que después dar sí, te tienen que dar las dos reacciones horizontales iguales, porque no tenés cargas horizontales. Entonces, las dos claro, reacciones de Ah, son vínculo, equilibrados. ¿sí? Y la sí. otra, después si podés mostrar de vuelta, por favor, el Sí, gráfico ese que hiciste. Pero este, después. No, el de las tensiones. sí. ¿Desde el Abacus o el que Ese, interpolé? ese, ese, Ah, ese, ese, sí, ese sí. que está ahí. Porque, digamos, vos lo que estás graficando es a ver, en horizontal es la altura de la viga, vendría a ser, y Sí, pasa que no sé cómo rotar los ejes acá en MATCAD, no pude. Pero no, si no, en el MATCAD lo que tenés que hacer es poner la si no lo tengo variable acá en orden. también. ¿Eh? Acá lo tengo en Excel, si no, por si. Bueno, está bien. Lo que tenés que hacer en el MATCAD es poner la variable en ordenadas, ¿sí? Sí, pasa que no me lo graficaba. ¿No te lo Si quiere. graficaba? No, no. No, Sí, cuando me ponía estos valores de máximo y mínimo de los ejes, me eh, los ponía en cualquier lado y cuando los acomodaba, me dejaba el gráfico en blanco y no me lo graficaba. Entonces la única forma que pude hacer fue así. Lo mismo había pasado cuando hicimos en el TP2. pero vos podés acomodar, vos podés fijar los extremos de la escala.
Sí, sí, porque, mire, ahí le muestran. Si pongo sigma I. Uy. Clic afuera. No, me faltó acá. Ahí está. Ve que, bueno, a ver. Este sería menos 50.000, creo que llegaba. Bueno, bueno, ahora no sé cómo era. Bueno, no, está bien. Bueno, no importa. La cuestión es que no me lo graficaba. Está bien, está bien. Está bien. Ya lo Igual había intentado. no importa, eso no es nada. Pero fíjate eso. Dale. Antes de remodelar esa viga, fíjate si el esfuerzo axial, si las reacciones de vínculo te dan un valor aproximado a eso. Ok. Sí, porque después el diagrama de sigma X me dio, de sigma Y, perdón, me dio bien y equilibra, o sea, hice la integral y equilibra la carga, Claro. en un ¿Y 8%. el Y el tau tau también, sí. te cerró? Vamos bien. Entonces, Sí, entonces tiene que tener ahí, tiene que ser eso. también un 15%, sí, un poco grande, pero Y el No, tau, lo que pasa pero, es que el tau es más complicado para interpolar. claro, pero le dio sí, bastante es más, bien. con la 15% de error. interpolación lo interpoló mal porque mira acá que hace un pico. Sí, Ah, sí. y otra cosa que en el abacus, en los extremos, en un extremo no llegaba a cero, se pasaba, se iba a Sí, un sí, positivo. sí, eso es un error. Ah, Es Sí, un eso es el elemento de modelación. muy difícil de eliminar ese error ahí. está bien. Las Pasó. tensiones tangenciales. No, pero le dio bastante bien. Un Sí. 15%, la verdad que y la forma que tiene, eh, no te digo que es la exacta, pero si comparás con el diagrama del TP2 vas a ver que está bastante cercano. Sí. Así es como me lo graficaba en el abacus. Claro. Claro, y bueno, hace lo que puede, está bien. Sí. No, Pensá que ese elemento es de interpolación lineal, claro. Ah, y me tiraba 20 puntos y en MATCAD lo interpolé con 10 de esos 20 para hacerlo más rápido. Así que también puede ser. no, qué bueno. Está bien. Está perfecto. Bien. Ok, bueno, entonces Pero bueno, reviso eso entonces, y para poder compararlo, ¿sí? sí, Liberarle un apoyo. libero. Pero Dale, sí, antes, lo que dice Carlos está bien, para que verifiques el equilibrio con las reacciones. buenísimo. Eso, fíjate, si nos decís hoy, mejor. Dale. Ahora si puedo, ahora lo veo y si no, bueno. Bárbaro. Bueno, Y el TP, cualquier cosa lo mando después, yo lo tenía que entregar hoy. Cualquier cosa lo entrego después de la clase. Sí, o si no, mañana. No hay problema, porque vos me dijiste Dale, ayer, pero ayer yo no quería más clases seguramente con otra clase. Por eso. gracias, Paula te escuchó y sabe. de nada. gracias. Bárbaro, no, De por favor. nada. Bueno, arrancamos entonces. Sí, Eh, sí, ya son mi 41, así ya que está. sí, dale. Bueno, entonces. Esperen. Acá. No, voy a compartir pantalla porque voy a estar viendo. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a ver este tema. Si quieren consultar, pueden, acá dice el UCI tomo 1, página 448 del PDF. Primero lo que vamos a ver es cuál es, vamos a ver, viga sobre el lecho elástico, es decir, una viga, como se ve acá en este esquemita, esto que está acá es una viga, ¿sí? Que está representado con esta línea. Esto que, miren que, está bien, 150. Esto que está acá es un lecho elástico, es decir, como si fuera una especie de colchón, ¿sí? Con infinitos resortes puestos uno al lado del otro que tienen una cierta rigidez que ahí yo llamé K. Y esa viga está sometida a una carga repartida en toda su longitud, esto es un tramo de viga, que puede llegar a responder a una ley Q de X cualquiera. ¿Sí? Entonces,
En esta primera parte, y después vamos a ver por qué arrancamos por acá, en esta primera parte lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial de la línea elástica, tal cual hicimos en resistencia de materiales, pero ahora de una viga que está apoyada sobre un lecho elástico. ¿Está claro? Ok, Daniel. Está bien que es lo mismo que se hizo en resistencia de materiales, pero la viga ahora está sobre un lecho elástico. Un problema real que puede llegar a motivar esto es una viga de fundación. ¿Sí? Una viga que está apoyada en el terreno y el terreno se lo modela como si fuera un lecho elástico. ¿Está claro? Entonces, vamos a arrancar de la ecuación diferencial de cuarto orden de vigas elásticas, que es la que vimos el año pasado en resistencia de materiales, que es para elementos de barra, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esta es la ecuación diferencial de la elástica de cuarto orden que se resolvía muy fácil. Ahora, cuando la viga está apoyada sobre un lecho elástico, a la carga, ¿qué se le contrapone? La reacción del terreno, que es hacia arriba. Por eso que en el caso de la viga sobre el lecho elástico, hay que restarle la reacción del terreno. La reacción del terreno, ¿cómo la calculamos? La calculamos haciendo K por B por K por B por B de X, que es el desplazamiento. ¿Qué es K? Es el coeficiente de balasto del suelo. Me imagino, si todos cursan mecánica de roca, no sé cómo se llama ahora, o geología, deben saber lo que es el coeficiente de balasto. Por las dudas, el coeficiente de balasto, le voy a llamar KB porque K tiene un valor. El coeficiente de balasto es, ¿en qué unidad se mide? Supongamos que vale, no sé, 2000. Por ejemplo, un suelo regular tiene un coeficiente de balasto que es 2000 toneladas fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Esto cómo se lo puede entender? Ustedes saben que la rigidez de un resorte, una rigidez axial de una barra de un resorte, ¿en qué se mide? Unidad de fuerza sobre unidad de longitud. ¿Sí? Unidad de fuerza es E por A sobre L, unidad de fuerza sobre unidad de longitud. Entonces el coeficiente de balasto lo tienen que entender como una rigidez axial por unidad de superficie. ¿Está claro? Como si fuera unidad de fuerza, como si fuera una rigidez dividido una unidad de superficie. Eso es un coeficiente de balasto. Entonces, si la ecuación diferencial de la elástica, como la conocemos hasta ahora, nos decía que la derivada cuarta era igual a la carga Q sobre el E por I, sobre la rigidez flexional de la viga, ahora, si esto es, fíjense, es una fuerza por unidad de volumen, digamos, pero es por unidad de superficie, es una unidad de longitud dividido en una unidad de superficie. Si yo, ¿B qué es? Es el ancho de la viga. Si yo a esto lo multiplico por el ancho de la viga y por el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué me está dando? Una carga por unidad de longitud en la dirección de la viga. ¿Ok? Por eso es que cuando es en el caso de una viga sobre el lecho elástico, se expresa así esta derivada cuarta. ¿Ok? Bueno, si pasamos este término restando hacia el otro lado, la ecuación queda de esta manera. Bueno, ves el ancho de la viga, acá el coeficiente de balasto. Ahora, llamando beta al producto K por B y definiendo esta variable, esta constante, perdón, que es beta sobre 4E por I, eso es una definición de variables que se hace siempre en ecuaciones diferenciales para que después sea más fácil trabajar con las constantes, no hay nada raro. Si quieren podrían seguir con esto así, ¿eh? Pero es más fácil meter esta. Fíjense que el exponente de esto, ¿por qué alfa a la cuarta? Y porque esta es una derivada de orden cuarto. En la ecuación diferencial de la elástica de segundo orden, ¿se acuerdan que aparece una K y se la eleva al cuadrado? Porque era una derivada segunda. Bueno, entonces se define esta variable y la ecuación diferencial, la homogénea, queda de esta manera. ¿Sí? La 1, entonces, esperen que agrego acá, estamos. Homogénea
Ahí está. Queda de esta manera que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación de la homogénea. Lo que se propone es una solución de este tipo. ¿Sí? Se prueba con esto y se ve cómo anda. Entonces, yo primero le hice, es decir, ¿cuál es la solución? Una exponencial elevado a la R, una constante, a la Rx. La solución por Mascat que tira A. ¿Por qué es que se resuelve así? Esto me olvidé de acotarlo. Porque una vez que uno propone esta solución, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hacemos? La derivamos 4 veces y esa derivada cuarta la metemos acá. Y acá ponemos, ¿qué? Esta solución. ¿Sí? Entonces, esta función sale como factor común y nos queda esta ecuación trascendente. Esto que está acá. ¿Sí? Estas son las 4 raíces. ¿Ok? Esas 4 raíces se las puede expresar de esta manera, como está acá. Esto. O sea, 1 más i es la constante de los números imaginarios. Entonces, 1 más i por alfa, etc. Estas son las 4 raíces. ¿Está? Entonces tenemos que reemplazar en la solución, que era e a la rx. ¿Sí? Entonces meto acá como una suma, pongo las 4 raíces. Y las C1 son constantes que multiplican a cada término de esta solución. Ahora, si se acuerdan, yo tomo, por ejemplo, cada uno de estos términos que está acá. El primero, que es e a la 1 más i alfa x. Hago distributiva acá y ¿qué me queda? E a la alfa x por e a la i alfa x. ¿Qué es el e elevado a la ix o e elevado a la ix? Se lo puede expresar como esto, que está acá, como esta suma. E a la ix es igual a coseno de x más i seno de x. ¿Esto de dónde sale? Si ustedes toman la función e a la ix y la expresan como una serie, les va a dar una serie. ¿Sí? Si hacen lo mismo con coseno de x y con i seno de x, o sea, los expresan en serie, y los suman, les da lo mismo que la serie de e a la ix. Por eso es que yo acá estoy diciendo que esto es esto. ¿Sí? Y reemplazo. Y lo hago para las 4 raíces. ¿Sí? Bueno, lo que sigue es operar matemáticamente. No me voy a detener mucho en esto, mírenlo después, pero es operar matemáticamente. Empiezan a salir factores comunes. ¿Sí? Tomando en cuenta, fíjense acá, C1 más C2 puede salir como factor común de E a la alfa X por coseno de X, y C1i menos C2i sale como factor común de E a la alfa X por seno de alfa X, etc. Entonces los agrupo en esta expresión. Y estas constantes, a esta suma la llamo C1 mayúscula, y a esta suma de acá, en la que están afectados por la i de los números imaginarios, lo llamo C2. Y ahí desaparece el término imaginario. Bueno, lo mismo hago con las otras 2 raíces y llego a algo muy parecido. Fíjense que acá los exponentes están elevados, tienen un valor positivo, y acá tienen un valor negativo. Cuando tiene un valor negativo me está hablando que hay un efecto de amortiguamiento, ¿no? Sí. Como parecido en un problema de dinámica con amortiguamiento. Bueno, finalmente la solución es esto que está acá. Si ustedes van al libro, si lo ven de Bellucci, él tira directamente la solución y dice la solución es esta. Acá yo lo que traté de hacer mínimamente es justificar esa solución. Bueno, y la solución manual sale de factorear esto, es lo mismo de arriba, pero yo quise mostrarles la solución manual. Acá les dejé esto a propósito, porque en este canal, Mate Fácil, tienen un montón de temas de matemática. Uno de ellos es ecuaciones diferenciales, pero ahí hay un montón, es un muchacho que sube un montón de videos, está muy bueno. Bueno, lo resolví manualmente, pero se llega a la misma solución. Lo que acá, a las mismas raíces. El asunto es tratar de ver acá, lo que yo encontré acá es cómo factorizar esto. ¿Eh? Una vez que uno factoriza esto, haya las raíces
ven que acá queda con dos polinomios donde r está al cuadrado, r cuadrado, alfa cuadrado, más. Se sacan las raíces y se llega a las 4 raíces que halló arriba el máster. Bien, esa es la solución de la ecuación diferencial de la viga sobre el lecho elástico. Esto, el paso que sigue, esta solución nos va a servir para después aplicarlo a losas cilíndricas, que son tubos, porque se puede llegar a tratar como una viga sobre el lecho elástico, vamos a ver. Y también, en el MATCAD que sigue, que voy a abrir ahora, lo que vamos a hacer es vamos a armar la matriz de rigidez de una viga sobre el lecho elástico bien potrada. Eso les va a servir, por ejemplo, para el año que viene, cuando venga con el ingeniero Martínez en cimentaciones, cómo calcular y dimensionar fundaciones sobre el lecho elástico. Ustedes habrán visto que por ahí tienen vigas, ¿sí?, en forma de T invertida tal vez, que apoyan sobre el terreno y sobre esas vigas descargan columnas. Bueno, esto les va a servir para eso. La matriz de rigidez la resuelven de una viga como esta, la resuelven una estructura de esas, la resuelven aplicando el método de las deformaciones. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir esto. Lo importante acá es que llegamos a esta solución. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hallar las constantes de integración. ¿Ya está? Entonces dejo de compartir esto. Brevemente voy a la pizarra. Y lo que se quiere hacer ahora es, tenemos la viga bien potrada sobre el lecho elástico. ¿Cuáles son las incógnitas cinemáticas? Vamos a llamar a la ecuación de la elástica, esto deformará de una cierta manera, como ya vimos antes, esto es b de x. ¿Y cuántas incógnitas cinemáticas tenemos? B1, Φ1, B2 y Φ2. O sea, los dos desplazamientos y las dos rotaciones. Esto no lo tenemos en cuenta porque es muy raro que una viga de estas tome acciones laterales, y si hay que evitarlo eso porque ustedes tienen una viga sobre el lecho elástico, lo mismo pasa con las bases, habrán visto ya, no, todavía no, el año que viene. Para justificar que una base se puede llegar, que haya fricción acá, fricción puede ser, pero cohesión. Entonces, por eso es que en este problema vamos a suponer que si hay acciones laterales, hay otro elemento estructural que lo toma, ¿sí? O sea que no va a haber corrimientos de estos nudos, ¿sí?, ni corrimientos relativos. Entonces, estas incógnitas, estas no existen para este caso. ¿Ok? Y esto va a ser nuestra x1, si quieren, x2, x3 y x4. O sea que la matriz esta va a ser una matriz de 4×4, pero va a ser una matriz de rigidez, repito, de una viga que está sobre un lecho elástico. ¿Ok? A diferencia de la que ya conocemos todos, que es una viga que tiene 2 puntos de empotramiento. ¿Ok? Bien, aclarado esto, voy a abrir el otro MATCAD. No los quiero tener abiertos todos juntos porque por ahí se cuelgan. No sé. Bueno. Ya comparto. Bueno, lo mismo, ¿no? Pero está aclarado lo mismo. Pero ahora ya arrancamos de la solución de la ecuación diferencial de cuarto orden. Y entonces, para hallar la matriz de rigidez se imponen las condiciones de borde. ¿Está? ¿Cuántas constantes tengo que hallar? 4, de C1 a C4. ¿Qué hago? La derivo. ¿Sí? La derivo una vez. Entonces, derivo una vez. ¿Y qué condiciones de borde sé? Y bueno, que en vez, yo sé que
¿cuáles son mis incógnitas? Tengo que relacionar las constantes con mis incógnitas. Entonces, yo sé que mis incógnitas son desplazamiento vertical en x igual a 0, ¿y qué me queda si yo le doy 0 a x acá? C2 más C4. La rotación que la calculé recién en x igual a 0, ¿qué me queda? Alfa por esta suma de constantes. El desplazamiento en x igual a L0, o sea, en el otro nudo, esta sería la incógnita x3. Me sale otra condición, ¿ven? En la cual aparecen también las 4 incógnitas. Y la rotación en x igual a L0 me sale de vuelta otra ecuación con las 4 incógnitas. ¿Qué hice? Siempre lo mismo, se hace con esto, tratar de formar un sistema de n ecuaciones algebraicas con n incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Las constantes de integración. Bueno, lo que resta ahora es expresar esto en forma matricial. ¿Ven? Esta es la matriz de coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes acá? Y 0C1, 1 por C2, 0C3, 1C4. Para el phi 2, ¿qué tengo? Un C1, un C2, un C3 menos un C4, y el alfa lo mandé dividiendo para el otro lado, así queda más limpito acá. Bueno, y lo mismo para B en L0, acá la cosa, por ejemplo, el coeficiente de C1, ¿cuál es? E a la L0 alfa por el seno de L0 alfa, que es lo que está acá. ¿Sí? Bueno, de esa manera se arma esta matriz de coeficientes. Ahora, una vez que uno hace esto, conviene verificar que no se mandó ninguna macana acá y que esta matriz tenga determinante distinto de 0. Esa es una condición necesaria, no suficiente, para saber si uno metió la gamba o no. Entonces le dice, ven, con esto Mascat calcula el determinante de una matriz y me dio distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar, si yo quiero hallar la matriz de rigidez? ¿Qué hacen ustedes para hallar la matriz de rigidez? A ver, yo quiero, dejo de compartir un segundo y voy de vuelta a la pizarra para justificar lo que hago en los pasos que siguen. Olvídense de que la viga esté sobre un lecho elástico o no esté sobre el lecho elástico. Vieron que tenía 4 incógnitas. Entonces yo quiero hallar cuando actúa la incógnita x1, que es esto. Esto sería x1, que es en realidad b1 igual más una unidad de longitud. Esto deformaría, no sé, qué sé yo, cómo va a deformar con el lecho elástico. Entonces lo que me va a interesar a mí es qué fuerza aparece acá, que sería ¿qué? El K11. ¿Qué par me aparece acá, que sería el K21? ¿Qué fuerza me aparece acá, que sería el K31? ¿Y qué par me aparece acá, que sería el K en 4 dividido a 1? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo acá armada esa matriz MA. ¿Cuál es mi estado de carga? Y por ahora nada, pero cuando yo quiero empezar a armar la matriz de rigidez, digo, de las 4 incógnitas, ¿cuál actúa nada más? ¿Cuál actúa? B1, ¿sí? Entonces, acá tengo un vector incógnita que es el vector C de los coeficientes de esa ecuación diferencial, y el vector términos independientes, ¿cuál va a ser? Los desplazamientos nodales. B1, Φ1, P2, Φ2. Si yo quiero armar la matriz de rigidez, ¿qué hago? Los hago actuar de a 1, ¿sí? Y entonces, como yo quiero calcular la primer columna de la matriz de rigidez, hago 0 a todos estos. Y solamente dejo a B1 distinto de 0. ¿Se entiende? Y por ahora yo no dije que eso valía 1, porque yo quiero ver cómo aparece B1 en esas expresiones. Entonces dije, este vector independiente, de términos independientes, va a ser así. B1, 0, 0, 0. Cuando quiera, esto es para calcular la columna, esto es para calcular los K y 1, o sea, la columna 1 de la matriz de rigidez. Cuando quiera calcular
la columna 2, o sea, cuando actúa la incógnita 2, la rotación acá, ¿qué voy a hacer? Φ1 distinto de 0 nada más. Y los otros todos 0. Y ahí voy a armar la columna 2, que me va a dar los K y 2. La columna 3, que es 0, 0, B2, 0. Y esto me va a dar la columna, los KI 3, y el KI 4, bueno, va a ser 0, 0, 0, Φ2, y eso me va a dar la columna 4. ¿Se entiende? Eso se repite 4 veces, es lo que dice ahí, nada más. ¿Se entendió esto? Porque conceptualmente es muy importante y no hay que hacer cuentas. ¿Está claro? Bueno, listo. Vuelvo al MATLAB. Bien, entonces ya tengo armada la matriz de rigidez. Le di valor nada más que a B1. Lo dejé ahí picando B1. Le hago resolver el sistema de ecuaciones. Va a tardar un poco porque esto... Ahí está. ¿Ven y están las constantes simplificadas. Miren lo que son las constantes. ¿Ven? Y ven que quedan todas en función de B1. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que si yo quiero hallar el corte y los momentos, porque son las rigideces, son cortes y momentos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, el momento a que es igual a menos, el momento, ¿cómo lo expreso? Como la curvatura, o sea, la derivada segunda de la elástica, por el E por I menos, entonces tengo que derivar esto 2 veces. ¿Sí? Entonces, el momento debido a B1 es esto que está acá. Y el corte es la derivada tercera. ¿Sí? Entonces, la elástica, debido al corrimiento B1, es esto que está acá. ¿Sí? Que ya calculé los coeficientes. Y bueno, y esta es la rotación debido a ese corrimiento del vínculo impuesto. ¿Qué hago acá? Verifico las condiciones de borde. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta función en x igual a 0? B1. Perfecto. Y todos los otros tienen que dar 0. Verificó. ¿Está claro? Esta verificación hay que hacerla porque si metí la pata antes, me va a dar cualquier cosa. Entonces, en la función de la elástica, lo que hago ahora es reemplazo, porque no se olviden que todos estos términos tienen unas expresiones impresionantes que están acá. Entonces, para que no dé valores inmanejables, lo que yo hice, reemplacé esos C0 sub i por C1, C2, C3, para hallar las funciones momento y la función corte. ¿Estamos? Entonces acá hallé el momento. Ven que acá yo derivé 2 veces, lo multipliqué por menos la rigidez friccional, y con el corte hice lo mismo con la derivada tercera, por la rigidez friccional. Entonces, esta es la función momento debido a cuando actúa B1. Si yo quiero hallar el K en 2,1, ¿qué hago? ¿Dónde está el K 2,1? En x igual a 0. Y esta es la expresión del momento. ¿Sí? Y ahora reemplazo acá por los verdaderos valores, no por C1, porque si yo le hago hacer esto con estos dos coeficientes, me tira acá una expresión inmanejable. Entonces, acá sí tomó el verdadero valor. ¿Sí? Este momento ahí, que es el momento en x0, que es el K21. Bueno, ¿y qué se hace acá? No sé si va a llegar a hacerlo antes de que pase la hoja. Si yo quiero verificar esto, si esto está bien, si yo hallo el límite de esta función, que es bastante complicada, para alfa tendiendo a 0, ¿qué me tiene que dar? Si alfa tiende a 0, quiere decir que el coeficiente de balasto del suelo es 0, o sea que es como si no estuviera el suelo. Por lo tanto, ese par me tiene que dar, ¿cuánto? Lo que está acá. 6CJ sobre L cuadrado por delta. ¿Ven? Es el de la barra bien potrada sin lecho elástico. Bueno, lo mismo hice para el corte y verificó también. Entonces ya nos quedamos tranquilos. ¿Ok? Bueno, y ahora lo que sigue, también podría haber hecho para, si yo quisiera
ver la expresión de, qué sé yo, del K3,1, hago el corte en L0, ¿sí? Y el momento en X igual a L0, pero bueno, se los dejo para ustedes, después cuando se lo pasen, si quieren entretener un rato. Bueno, y ahora lo que se hace es lo mismo para todas las otras incógnitas. Acá había un alfa multiplicando, ¿se acuerdan que yo lo pasé para este lado? Bueno, y hago lo mismo, pero ahora para solamente, arriba lo que yo hice, armé la columna 1. Ahora con esto armo la columna 2. Se resuelve, acá me va a tirar los valores, ¿ven? Son monstruosos. Seguimos. Lo mismo. Bueno, acá se verifican las condiciones de borde, que también da bien. Acá se hace lo mismo. ¿Cuánto tiene que dar este par? ¿Esto que es el par? Sí. ¿Cuánto tiene que dar este? 4 E por I sobre L0. Por B, por Φ1. ¿Sí? Y el corte, ¿cuánto tiene que dar? 6. ¿Está? Entonces, no me quedo acá porque me lleva tiempo hacerlo, pero ya lo verifiqué. ¿Ok? Entonces sigo. Sigo. Esto verifica todo. Ahora lo hago para B2, o sea, estaría armando la columna 3. Acá están los coeficientes, ya tiro el coeficiente, entonces vamos a ver, acá está, ¿ven? Este es el valor del corte, cuando actúa la rotación ahí, sin lecho elástico, y verifica, y este es el valor del par. Bueno, seguimos, esto es para B2, o sea, sería la incógnita 3, y después viene para la incógnita 4, esto para B2, esto sería para la incógnita 3, y acá para la incógnita 2. Entonces, ya se tiene armada la matriz de rigidez de la viga sobre el lecho elástico. ¿Ok? Bueno, y acá viene de vuelta las funciones curvatura, corte. Tarda porque le cuesta bastante. Bueno. Pero la cuestión es que ya se tiene armada la matriz de rigidez de la viga sobre el lecho elástico, de un coeficiente de balasto conocido del lecho, y van a poder resolver con esa matriz de rigidez vigas continuas apoyadas sobre un terreno. Les tienen que dar el coeficiente de balasto. Bueno, seguimos, ¿y qué más hice acá? Bueno, entonces, ahora empezamos con el tema verdadero de la clase de hoy, y vemos cómo se aplica esto a losas cilíndricas, que son tubos. Como vimos, ya vimos tubo de pared delgada, tubo de pared gruesa, pero cambia el estado de cargas. Estos son tubos que están sometidos, por ejemplo, a una presión interna que puede llegar a ser o no variable. Puede llegar a ser variable según alguna determinada ley conocida. Esa ley puede estar dada por un gas, por un fluido, por un líquido. La cuestión es que, ¿por qué les dimos el tema anterior? Más allá de que es un tema que tiene que ver con elasticidad y que lo van a aplicar el año que viene, porque estos elementos se los puede tratar como si fuera exactamente igual a las generatrices, como si fueran vigas sobre un lecho elástico en la cual la rigidez se hallan rigidizadas por una serie de infinitos anillos de espesor igual a la del tubo. ¿Se entiende? Hagan de cuenta que acá, voy a ir un segundo a la pizarra. Hagan de cuenta que en vez de tener el lecho elástico, si este es el tubo, yo considero una de las infinitas generatrices de ancho unitario, y acá hay infinitos anillos que están rigidizando a cada una de las generatrices, que la podemos llegar a considerar de
ancho unitario, las consideramos de ancho unitario, y que están rigidizadas por los anillos. Piensen en un barril, ¿sí? Un barril no es un tubo, pero ¿vieron esos gajos que tiene el barril? Se le ponen anillos metálicos alrededor, eso para rigidizarlo. Estas estructuras se pueden pensar de igual manera, igual que las cáscaras o las cúpulas. Estos son los paralelos, y acá tiene como si fueran una especie de gajos así, ¿no? Entonces, uno lo puede llegar a pensar, si lo ve en corte, como un arco que está atirantado por los paralelos que actúan como infinitos tirantes. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Entonces, ¿cómo se trata una losa de esta, que está sometida a una presión interior, por ejemplo, o exterior, podría ser también, pero variable, ¿no? En la longitud? ¿Cómo se lo trata? Como una viga, también sobre el lecho elástico, pero lo que hay que hacer primero es, hay que calcular ahora la rigidez de los anillos. Un anillo que antes de la deformación tenía un cierto diámetro, después de la deformación pasa a tener otro diámetro. ¿Sí? Y ahí cuesta llevarlo a la posición deformada. Entonces, ¿por qué? Sí, porque tiene rigidez axial ese anillo. Entonces, lo que se hace ahora, la única diferencia es calcular la rigidez axial, digamos, de ese anillo. ¿Está? E introducir esa rigidez en la ecuación diferencial de la elástica, que ya está resuelta, nada más. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es un cambio de la expresión de rigideces, del lecho, digamos. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo se calcula la rigidez de un anillo? Bueno, acá esto, hagan de cuenta que esto es, yo barro un cierto ángulo y barro un cierto arco, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es antes de la deformación. Después de la deformación, acá me olvidé, voy a ampliar esto un poquito, no, es una porquería. Ahí. Después de la deformación pasó desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. ¿Este desplazamiento quién es? El B, ese B, el desplazamiento de la viga. ¿Se dan cuenta? Porque ahora nuestra viga es este arquito que está acá. ¿Se entiende? Y al pasar a la posición deformada, se desplazó B y vino a parar hasta acá. La cuestión es que al desplazarse hasta acá, este arco que antes medía S, ahora mide S más diferencial de S. Y al pasar de una posición no deformada a otra posición deformada, aparecieron esfuerzos axiles en el arco que son tangenciales a la deformada de ese arco, digamos. Entonces, si llamamos phi a este ángulo, estos ángulos de acá, este también, es phi sobre 2. Esto es igual que cuando vimos tubos, paredes gruesas, paredes delgadas. ¿Está? Entonces, ahora lo que vemos acá es cómo calcular la rigidez de ese anillo. Entonces, para calcular la rigidez, esa rigidez, ¿qué resultante va a tener? ¿Cuál va a ser esa rigidez? Y yo primero lo que voy a hacer es voy a calcular la deformación específica del anillo al pasar de una posición a la otra. Después, por la ley de Hooke, calculo esta fuerza, las proyecto sobre una dirección radial, y eso va a ser la rigidez del anillo. Vamos a ver. La deformación específica, ¿cómo la calculo? Como el delta S dividido S. Este delta S, ¿cómo lo calculo? Como esta longitud menos esta longitud. ¿Cuánto vale esta longitud? Phi por R más B. B es esto que me faltó acotar acá, este desplazamiento. Y la longitud de este arco sin deformar es phi por R, que es este ángulo phi. Dividido phi por R, porque es la longitud inicial. Bueno, resolviendo esto me queda que la deformación específica tangencial es igual a B sobre R, igual que en tubos, nada más que ahí llamamos U a ese desplazamiento. Bueno, esa es la deformación específica tangencial. Ahora, ¿el esfuerzo qué es? Por la ley de Hooke, ¿qué es? Acá, lo que sí en tubos, tenemos en cuenta el efecto Poisson. Por eso es que aparece. Entonces es E por epsilon, esto me da la tensión, por el espesor, y por 1 metro, ¿1 metro qué es? Tengo que volver otra vez.
porque lo que estamos considerando es, si este es el cilindro, ¿sí? Y estamos considerando una faja acá, de por ahora una longitud S, esto tiene un cierto espesor, y esto, que está acá, esto es una unidad de longitud. Yo puse 1 metro. ¿Está claro? Por eso que está multiplicado por 1 metro. Es decir, la tensión, este sigma, por el espesor, que este sigma sale por la ley de Hooke, como vimos recién, por el espesor, por 1 metro me da una fuerza. ¿Está? Bueno, y es el espesor. Ahora, obvio, el 1 metro, ¿sí? Y me queda que n tangencial es igual a e sobre 1 menos mu cuadrado por e sobre r por 1 metro por b. ¿Sí? Ahora, a la resultante de estas dos fuerzas, ¿sí?, que se proyectan en dirección radial, ¿cómo la calculo? Es la proyección de estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 2nt por phi sobre 2. ¿Sí? Porque esa es la proyección. Nt por phi sobre 2 me da la proyección sobre un radio, como son 2 por 2. ¿Sí? Bueno, meto acá la expresión de nt, me queda que ρ es igual a esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale ese arco ese ancho de generatriz? Ese vale phi por r, ¿no? Un arco de círculo de radio, de un círculo de radio r vale el ángulo barrido por el radio. ¿Sí? Si yo impongo que ese, como yo quiero hallar, yo quiero trabajar con fajas, con generatrices de ancho de 1 metro, adopto que ese sea igual a 1 metro, entonces ¿qué me queda? 1 metro igual a phi sobre r. Yo lo que quiero es volar a phi de acá. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que este phi es igual a 1 metro sobre r. Reemplazo acá y me queda que ρ es todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo este choclo que está acá, todo esto, es un coso. Si yo ese coso lo multiplico por un desplazamiento, obtengo una fuerza. Entonces, todo esto tiene que ser una rigidez. ¿Está? Entonces, por eso digo, de esta última expresión resulta que todo esto, este término que está acá, es la rigidez radial del anillo. Obviamos los 1 metro y nos queda que la rigidez del anillo es todo esto. Por lo dicho, para el caso del cilindro, beta es esto que está acá. El beta que aparecía antes, que era K por B, es este elemento que está acá. No olvidar que acá hay 1 metro que está multiplicando. ¿Está bien? Entonces, ese sería el reemplazo que tenemos que hacer si estamos tratando un cilindro en vez de una viga, una losa cilíndrica en vez de una viga sobre el lecho elástico. Punto. Ahora, esto que está acá es, si ustedes van a consultar el Beliusi, el autor lo hizo un tanto distinto. Por eso que yo este año encaré, tuve un poquito más de tiempo hoy. No sé si Daniel estás ahí. No. Sí. Bueno, después, hoy tuve la tarde libre por eso. Y entonces tuve un poco más de tiempo y lo pude armar esto. Entonces, si ustedes van al Belusi, él lo trata, todo esto que yo hice antes, lo trata de una manera, si quieren, un poco más elegante, se manda unos descules matemáticos ahí, llega a lo mismo que vamos a llegar nosotros, pero a mí me resultó más cómodo hacerlo de esta manera. Entonces, ahora lo que se necesita es calcular, nosotros armamos, lo que tenemos es la matriz de rigidez de la faja esa, como les dije, tenemos de la matriz de rigidez de la viga sobre el lecho elástico y de una faja generatriz de un cilindro de un ancho, de ancho unitario. Eso lo tenemos, punto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la matriz de rigidez de los dos casos, pero
vamos a ver que hace falta armar como una especie de matriz flexibilidad. ¿Sí? Y enseguida vamos a ver por qué. ¿Cómo se arma la matriz flexibilidad en una estructura como esta? Vamos a necesitar conocer cuánto vale para una fuerza, ven cómo actúa acá esta fuerza de valor unitario, pero valor unitario por unidad de longitud, o sea, por unidad de arco. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo deforma? De esta manera que está acá. Entonces, yo lo que necesito ahora es, para una fuerza como esta, calcular este desplazamiento y la rotación que tengo acá. Si a esta incógnita yo la llamo igual que antes, x1, pero ahora es una fuerza, no es un desplazamiento impuesto, este desplazamiento va a ser el F11 y esta rotación va a ser el F21. ¿Está? ¿Cómo hago con eso? Estas son las expresiones de W debido a esta H y de Phi debido a esta H a la cual se llega en el libro. La da un tanto distinto él porque se manda un tratamiento medio raro ahí con los argumentos, entonces expresa las derivadas de una manera distinta, bastante medio, a mí me resultó bastante engorroso seguirlo, pero bueno, a esto se llega. ¿Cómo podemos llegar nosotros? Bueno, este B que está acá es la rigidez flexional, es el EJ sobre, acá me morfé el 12, perdón. Esperen que esto va. Bueno, entonces, esta es la rigidez flexional de una generatriz de ancho unitario, ¿no? Falta el B acá, que es 1. Ven que es E por J, espesor al cubo, sobre 12 por el 1 más mu, porque tenemos en cuenta el efecto Poisson. Entonces, en el libro da estas expresiones. Esto sería el F11, esto sería el F21. Ahora, y para M más 1, ¿ven? Un par uniformemente repartido, así, más una unidad de momento por unidad de longitud, esto piensen que es un par por unidad de momento sobre unidad de longitud. La rotación acá, que sería el F22, y el desplazamiento, que sería el F12, que por la ley de Betti nos tiene que dar igual. Bueno, esta es, nada más que acá él llama W a la elástica, yo la llamé B corta, y Phi es la rotación, debido al par nada más. Bueno, y acá tiene, ven todos los, esto es WH, que es, esto sería el F11, este es el F21, el F12, ven que son iguales, se cumple la ley de Betti. Y esta es la rotación debido al momento, esto es 2,2, se verifica la ley de Betti. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo obtenemos nosotros con lo que tenemos hecho? ¿Cómo llegamos a esas expresiones? Bueno, obtención de las expresiones de W y Phi, que acá yo debería poner B corta. Entonces, partiendo de la solución de la homogénea, que digamos recién, ¿qué hace acá el autor? Que yo hice lo mismo, y después vamos a ver los límites de eso, brevemente. ¿Qué hace? Fíjense, si la viga al estar sobre, miren esta deformada, esta. La viga al estar sobre un lecho, la generatriz al estar apoyada en anillos, ¿qué va a pasar? Cuando yo le aplico un par, esto va a ser así, pero se va a empezar a amortiguar, hasta que los desplazamientos den cero. Por lo tanto, es lógico pensar que estos dos términos, que tienen, la exponencial tiene un exponente positivo, yo los puedo eliminar. ¿Por qué lo puedo eliminar? Y porque si el exponente es positivo, cuando crece x, estaría creciendo también la elástica, y no tiene sentido eso. Entonces, se queda con estos dos términos nada más. ¿Sí? Se queda con estos dos. ¿Qué hacemos? Derivamos 2 y 3 veces, ¿y qué tenemos? La expresión de la curvatura y la expresión de la derivada tercera, que multiplicada por E por I nos da el corte. Entonces, tenemos que el momento
¿Ven? Lo multiplico por menos B, que era la rigidez flexional, y el corte multiplicado por B tiene estas expresiones que están acá. Ahora, las condiciones estáticas, ven que lo hice antes, que imponíamos condiciones elásticas de borde. ¿Por qué? Porque lo que aplicábamos, que eran desplazamientos, porque queríamos hallar la matriz de rigidez. Ahora las condiciones de borde son estáticas. ¿Por qué? Porque queremos armar una especie de matriz flexibilidad. Una especie, no, es una matriz flexibilidad. Por eso son condiciones estáticas de borde, porque lo que estamos aplicando ahora es una fuerza o un par. ¿Sí? Entonces, en X, ¿qué hice? Hallé la expresión del corte en X0 y la expresión del momento en X0. A estas expresiones las igualo a H0, ese H, yo lo tuve que llamar H0 por una cuestión de variables ya predefinidas. Lo llamo H0 y yo le doy valor a estos, ¿ven? De A1. Entonces, D2 cuando actúa nada más, perdón, D2 yo puedo despejar, ¿quién? C3. Reemplazo C3 en 1 y despejo C4. Y ahora estos valores los meto en la ecuación de la elástica, esta de acá arriba, esta de acá. Acá, y ya tengo la ecuación de la elástica, para cuando actúan esa fuerza H0 y ese M0. Ahora, los hago actuar si yo quiero calcular el F11 y el F21, ¿qué tengo que hacer? Hago 0 al M0 y 1 a H0. Le hago leer otra vez las constantes, le hago leer otra vez la función, le hago, ¿y qué hago? Si le di 1 a H0 y 0 a M0, el desplazamiento en 0 es el F11, que coincide con el valor de arriba. Calculo, ¿ven? La función rotación debido a H0 y tiene esta expresión. Cuando le doy el valor a X0, me da la rotación. Pero por eso me da el F21. ¿Por qué? Porque está actuando nada más que H0 con valor positivo y unitario. Acá, si comparan con las expresiones del autor, hay un signo menos que él no tiene, pero eso es por una especie de convención de signos. Él pone que el momento no es menos la rigidez flexional por la curvatura. Él pone que es más. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero no hay problema. Van a ver que se verifica la ley de Betti. Y bueno, y si yo quiero hallar ahora el F12 y el F22, ¿qué hago? Lo mismo, pero hago M0 igual a 1 y H0 igual a 0. Le digo a las constantes que lean esos valores. Hago leer la función desplazamiento debido a M0. Y de vuelta, el desplazamiento en X igual a 0, ¿qué me da? El F12. Se verifica la ley de Betti. Da lo mismo que acá. Y la rotación en X igual a 0 me da el F22. Y de vuelta a repetir según Belius. Y ya tenemos las flexibilidades. Es decir, lo que tenemos es, y ahora vamos a ver para qué se usa eso. Lo que tenemos es, cuando actúa una fuerza así repartida, ¿cuánto vale? Con valor positivo y unitario, ¿cuánto vale este desplazamiento y cuánto vale esta rotación? F11 y F21. Y cuando actúa un par uniformemente repartido, ¿cuánto vale? El F22, o sea, la rotación acá, y el desplazamiento en dirección radial. Teniendo eso, vamos a poder resolver estructuras formadas por cáscaras y losas cilíndricas, aplicando el método de las fuerzas, como vamos a ver muy brevemente ahora, y en próximas clases un ejercicio con el ingeniero Martínez. ¿Está? Pero esto es muy conceptual, no hace falta hacer ninguna cuenta, volverse loco en esto. Es muy conceptual, es muy importante que lo entiendan, véanlo tranquilos, después les voy a hacer llegar los MATCAD. No lo puedo editar en PDF porque tiene expresiones muy grandes que se salen del ancho de una hoja
Así que le vamos a hacer llegar el MATCAD. Bien, si no hay dudas respecto de esto, dejo de compartir este MATCAD, voy a mostrar otro y después un PowerPoint, es muy cortito lo que falta, así que no se desesperen. Dejo de compartir este, abro otro MATCAD, porque recién estuvimos viendo, lo que estuvimos viendo, yo les dije que era, había una condición a cumplir. ¿Cuál era? Que el tubo debía ser como lo suficientemente largo. Entonces acá lo que yo hice fue, bueno, arranca con la misma historia de siempre, pero... Carlos, no se ve nada, ¿eh? Ah, tenés razón. Gracias. Bueno, entonces lo que hice fue hacerle resolver lo mismo que antes, la ecuación de la elástica y demás, pero ahora, aguanto un cachito que resuelva. Lo que hice fue, no me acuerdo, primero para Phi1, le hice graficar la elástica para cuando actúa Phi1, o sea, la rotación en x igual a 0, y el desplazamiento en x igual a 0. Y calcular algo que se llama longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Y cuando el fenómeno empieza a repetirse, ¿no? Entonces, si esta es la solución de la elástica para cuando actúa Phi1, fíjense, yo lo hice, acá tienen valores, miren. Yo lo hice para este valor. ¿Verdad? ¿Ven? La longitud 10 metros, Phi1 igual a 1, es la realidad. Este es el alfa, esto está hecho para la viga, pero para la faja de la losa cilíndrica es lo mismo. Le metí un coeficiente de balasto por el ancho de la viga igual a 2000, y la rigidez de la viga medio chicoria, ¿no? O sea que el amortiguamiento va a ser muy importante, porque el suelo me parece que es bastante rígido y la viga no lo es mucho. Entonces, lo que se quiere calcular, bueno, acá resuelve los coeficientes, lo que se quiere calcular es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Y fíjense, yo le aplico acá la rotación, tac, crece, pasa por 0 de vuelta, y ya después no pasa más nada. Pero fíjense que, ahora vamos a ver cuánto vale esto, la rapidez con la que amortigua esto. ¿Sí? Esto pasa para un cilindro de 10 metros, pero ¿cómo calculo yo la longitud de onda? Y la longitud de onda, cuando tienen una función en la que aparecen senos y cosenos, la longitud de onda se calcula haciendo el argumento igual a ¿cuánto? A 2pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer el valor de x que me hace a este argumento igual a 2pi. Entonces, a ese valor de x yo lo llamé lambda, que es lo más común, lo igualé a 2pi. Y me dio que lambda es igual a 2pi sobre alfa. Alfa era esto, como vimos antes, y me queda que la longitud de onda es 7.47 metros, o sea que está por acá. Pero fíjense que en todo, ya desde 2, como que no pasa mucho. ¿Ven qué rápido amortigua esto? Entonces acá hay que hacer dos comentarios. Primero, ¿dónde está el cero, el primer cero? Esta función root, el MATCAD lo que hace es le halla las raíces de este polinomio. Entonces, root, el polinomio, la variable, y pueden ponerle un entorno de búsqueda. Entonces me da que y te halla el primer cero de la raíz que te hace, la primera raíz, y está en 376. No se olviden que este pico, que estos serían casi 40 centímetros que se eleva, es para un radián, es una barbaridad, pero tanto como para que se vea cómo es la onda. Entonces fíjense que amortigua muy rápido. Amortigua muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa suposición de que podemos eliminar esos dos términos, como hice recién, acá anda bien. Yo igual acá, ojo, considere todos los términos. Yo no hice esa simplificación. Ahí Bernoulli y lo aclara el autor, se hace para cuando el tubo es lo suficientemente largo. ¿Qué es suficientemente largo? ¿Qué sé yo? Ah, algo importante.
fíjense, la longitud de onda, ¿quiénes aparecen acá? Lambda igual 2pi, bueno, es la constante, beta, que era beta, el coeficiente balasto por el ancho de la viga. La longitud de onda es independiente de la longitud de la viga. Pero, ¿qué pasa si yo a la longitud, en vez de darle 10, le doy 3? Vamos a ver la gráfica. ¿Ven? Ya ahí, el amortiguamiento, como que acá se entera. En este extremo, se está enterando de lo que pasa acá. Habría que calcular cuánto vale, habría que derivar esa función 2 veces, multiplicarlo por la rigidez fraccional, y habría que ver cuánto valen los esfuerzos acá. ¿Ok? Entonces guarda con eso. Pero la longitud de onda sigue valiendo lo mismo. 7 y pico. Y el primer cero está en 3. Bueno, acá aproximado. Y es una cuestión de 10 decimales. No, queda ahí. ¿Se entiende? Esa simplificación vale, y van a ver que nosotros vamos a poder trabajar, vamos a poder resolver los ejercicios que van a hacer con el ingeniero Martínez, suponiendo que el tubo es lo suficientemente largo. Repito, acá miren lo que pasa, otra vez, como cambia cuando le doy 10, ahí se ve bien el amortiguamiento. ¿Qué les iba a decir? Nosotros vamos a suponer que el tubo es lo suficientemente largo. Otra que se podría refinar todavía acá, pueden hacerlo, es darle valor al coeficiente de balasto y multiplicarlo por el ancho de la viga, que podría ser 1 metro, o sea que esto no va a variar. Pero habría que ver para un hormigón esta inercia, ¿no? Para un hormigón convencional, qué sé yo, 20.000 megapascales, más o menos, qué valor de inercia tenemos acá, ¿sí? Y ver que tal vez el amortiguamiento no sería tan rápido. Pero bueno, díganme si tienen alguna duda, yo mientras les muestro qué pasa cuando lo que actúa es un corrimiento B, en vez de una rotación es un corrimiento unitario, de vuelta es una barbaridad, pero fíjense, la longitud de onda sigue valiendo lo mismo porque es independiente de la magnitud elástica que actúa, lo que sí, el cero se halla antes a 2,80 metros y antes era a 3 metros y pico. ¿Sí? Anteúltimo, déjenme ver, no me acuerdo qué pasaba, si yo acá le daba 3 metros acá, ¿qué pasaba con esto? También. Bueno, y acá hay que cambiarle el entorno, el intervalo porque no sé qué error tira acá el mascar, pero no es ningún problema esto. Bueno, pero entonces, ojo que hay que verificar que se cumpla la hipótesis de que el tubo es lo suficientemente largo. Una forma de hacerlo es con este archivo medio ahí, elemental. Bueno, este está listo. Lo que queda voy a abrir un archivo más y con eso terminamos, es cómo aplico. Carlos, ¿me permitís un cachito? Mientras Carlos abre, voy a ser reiterativo. Es importante el tema justamente para achicar tiempos de cálculo, analizar esto, porque fíjense que si el tubo es largo, cuando aplico las magnitudes de un lado, el otro lado no se entera. Entonces, flexibilidades cruzadas entre un extremo y otro no voy a tener. Entonces, exacto, cuando los tubos son largos, o sea, cuando la longitud del tubo supera la longitud de onda, por eso es lo que hizo hincapié Carlos, lo trabajo como tubos largos y la perturbación es en el lado donde yo aplico las magnitudes. ¿Sí? Si el tubo es corto, o sea, la longitud del tubo es menor que la longitud de onda, hay interacción y voy a tener flexibilidades cruzadas. Y en vez de tener un sistema de 2x2, voy a tener 4x4. ¿Sí? Y ahora después vamos a ver lo que
lo que decía Daniel es, si el tubo es corto, o sea, que se entera lo que pasa en el otro extremo del tubo, de la cúpula, qué sé yo, la ventaja que tienen estos, por ejemplo, vamos a ir, esta es una estructura muy común, es un tanque que tiene una especie de techo, que es una cáscara, ¿no? Es una losa curva que no vimos todavía, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. ¿Qué tiene un líquido? Entonces, ¿cómo es la presión interna? Es variable linealmente. Saben que la presión del líquido es gamma por H. Entonces esto varía linealmente. ¿Sí? ¿De qué nos sirve todo lo que nos metimos recién? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo se resuelve esto? Yo le que por el método de las fuerzas. Piensen que tanto para el cilindro como para las cúpulas, ¿sí? Van a tener todas las expresiones que le permiten calcular las flexibilidades, como vimos recién. ¿Está claro? Lo tienen todo tabulado eso. Entonces esto se resuelve así. Se conocen las soluciones indicadas en las figuras entendiendo por soluciones el cálculo de magnitudes estáticas y elásticas. Entonces, si yo tengo esto resuelto, ¿sí? Yo, ¿cómo lo calculo? Separo a las estructuras, como que lo corto, y resuelvo el tubo sometido a la carga, que también está la ecuación diferencial resuelta para presiones internas constantes o variables linealmente, ¿sí? Está, creo que hasta funciones polinómicas de cuarto grado está resuelto ahí en el Velusi, que tampoco no es muy complicado. Pero bueno, este sería el fundamental sometido a la acción de las cargas. Las incógnitas acá, ¿ven? Acá hay un corte, déjenme ver si lo tengo, acá está. Este hiperestático es igual a qué, después lo van a ver más en detalle, con Daniel, es el fundamental sometido a la acción de las cargas, pero ¿qué hice yo acá? Corté a la estructura y ¿qué hice? Coloqué una biela acá, coloqué una biela. ¿Qué es lo que estoy haciendo al colocar esta biela? Estoy anulando el corte, acá está fuerza horizontal, digamos, no es el corte, pero está fuerza horizontal, y estoy permitiendo este corrimiento horizontal relativo. Ven que acá está indicado el E02, esto sería E01, E02, E03 y E04, y también acá tengo las rotaciones. ¿Entienden? El E01, perdón, el E01 es el corrimiento relativo y el E02 es la rotación relativa, que es constante a lo largo de toda la cúpula. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. ¿Está? Pero cuando actúe, por ejemplo, la incógnita X1, ¿sí? Cuando actúe X1, ¿qué flexibilidades van a aparecer? F11 y F21. Como el tubo es largo, el F31 y F41 van a ser 0. Pero eso es bajo la hipótesis de que el tubo es largo. ¿Está bien? Y se van a formar, bajo esa hipótesis, también van a tener, a ver si hay más. Bueno, guarda acá porque ahora uno tiene que imaginarse la deformada y ver si las flexibilidades, si yo los corrimientos en un elemento y en el otro, los sumo o los resto. Entonces ahí hay que meter no mucho cálculo, pero sí hay que analizar el problema, imaginarse cómo va a deformar esto. Y eso que acá tenemos nada más que 2 elementos que concurren a ese nudo. ¿Está? Bueno, otra estructura puede llegar a ser una cosa así. Acá es más complicado. No, acá es lo mismo. No, porque tienes una cúpula, un cilindro, pero este cilindro puede llegar a ser corto, ¿ven? Entonces no sé si no va a haber flexibilidades cruzadas entre un extremo y el otro. Cuando el cilindro es largo, las flexibilidades cruzadas están en el mismo nudo, digamos. ¿Sí? Cuando es largo, pero cuando es corto, diga que este me parece medio cortón. Entonces puede haber problemas. ¿Sí? Bueno, un último comentario y ya terminamos. Debido a que no va a haber... Esto, acá tengo 4 incógnitas, pero la matriz flexibilidad que va a aparecer acá, ¿de cuánto va a ser? De 4 por 4.
4 por 4. Esta es la matriz flexibilidad. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos? Que el F31 y el F41 es igual a 0. Lo mismo que el F32 y el F42, igual a 0. Entonces, cuando se da esta condición de tubos largos, por más que la estructura tenga 300 incógnitas, debido a eso, al efecto de amortiguamiento, esa matriz de n por n nos van a quedar todos sistemas desacoplados de 2 por 2. ¿Se dan cuenta? Si la matriz tiene, no sé, 20 por 20, o lo que me dé, no sé, bueno, lo hago así. Nos van a quedar, no sé cuánto salió esto, de 4 por 4, no, de 8 por 8. Si tuviera 8 por 8, nos van a quedar, la facilidad que tiene esto, es que van a ser todos sistemitas desacoplados de 2 por 2. Todo esto va a ser 0. Entonces se resuelven muy fácil. Es un despelote calcular las flexibilidades, pero después estos son todos sistemitas de 2 por 2. Y entonces ahí sale bastante fácil la cosa. Si bien hoy en día lo hará la máquina, pero bueno. Bueno, yo no tengo nada más. No sé, vos, Daniel, si quieres agregar algo más. O Paula. No, yo con respecto al tema no. Perfecto. Bueno. Lo que sí, una cosita, reitero lo que dijimos al principio. 10 parcial, 24 recuperatorio. La semana que viene Carlos va a continuar con esto. Después vamos a responder las dudas, así que por favor las dudas estén como mucho para el sábado, ¿sí? Es todo placas. Y el 17 haremos la devolución y les explicamos el ejercicio de cáscaras, ¿sí? Ese día. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Ahora, buenas noches. Chao, Buenas noches, Paula. profe. Chao, Chao, Carlos. buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao, Daniel. Chao.